que hay bastante gente en directo y otros cuantos que seguro que lo ven luego grabado, porque grabaremos la sesión para que la gente que no puede verlo en este horario o que está haciendo otras cosas, pues lo pueda ver posteriormente. Este es la segunda sesión, el segundo webinar que hacemos sobre el uso de Nomenclator. Forma parte de una serie de webinars que vamos a hacer. En el primero estuvimos hablando de cómo renombrar elementos. Hoy vamos a hablar de cómo crear un plan de ejecución BIM, un EIR, un estándar de empresa o para una organización, un estándar BIM, lógicamente. Y próximamente vendrán otros webinars, como por ejemplo el renombrado o la estandarización del nombrado de documentos y también un webinar de cómo auditar todo ello con Nomenclator, ¿eh? Cómo auditar un modelo BIM y hacer esa comprobación de que nuestros estándares pues están funcionando adecuadamente y que el modelo tiene lo que le hemos pedido que tenga, ¿no? En primer lugar, agradeceros a todos el interés por estar aquí, porque eso demuestra que, bueno, pues que nuestra inquietud tiene un eco y las cosas que nos interesan pues tienen un eco en la gente que está trabajando con BIM por ahí, que estoy seguro que todos vosotros veo nombres conocidos por ahí. Veo a Iñaki Maiza, por ejemplo. Buenas tardes, Iñaki. A David, varios Davides. Tengo a David González, David Valverde. Bueno, algunas personas que nos conocemos personalmente y otros a los que no conozco personalmente, pero que seguro que tenemos referencias en mutuas. Nosotros somos José Manuel Zaragoza, que la habéis oído antes y que va a compartir conmigo vamos a hacer una presentación un poco a la limón. Voy a llevar yo un poco la presentación de las pantallas y demás, no por nada, sino porque hablo más y José me estará apoyando ahí detrás. Y yo que soy Miguel Morea y que ambos conformamos BIM Learning y la idea que subyace debajo de Nomenclator. Y sin más dilación, pues Sí, queremos contaros un poco. Sí, un, José, dime, dime. un- una última cosa, vamos a ver, no, Ujú. indicar, ¿no? Vamos a hablar de cómo crear un VIP y me queda un poco jactancioso, pero en la realidad esta aplicación ha sido creada por Bill Learning, que estamos certificados por AENOR en la ISO 19650. De hecho, cuando estuvimos el proceso de certificación, una de las herramientas en las que nos pasamos para cumplir con los requisitos de control de calidad, todo aquel que haya pasado por una ISO y haya tenido que cumplir sabe lo que es, ha sido apoyarse con Nomenclator. O sea que todo lo que tenemos en la aplicación cumple escrupulosamente con la norma y es de aplicación con la norma y hay sobre todo lo más importante, ayuda a cumplir la norma que como vuelvo a repetir, todos los que tengáis o habéis pasado por un proceso de certificación de la ISO, de cualquier ISO 9001, la que fuera, sabéis que es complejo. Simplemente apuntar eso para que se sepa el marco de referencia en el cual se mueve la aplicación. ¿Vale? Correcto. Eso es. Bien, el Nomenclator, para los que ya lo conocéis, es una solución que está conformada por una aplicación de escritorio, que es Nomenclator Manager, y un plugin para Revit, que es Nomenclator for Revit. Dentro de la aplicación de escritorio lo que vamos a encontrar lo vamos a identificar siempre por ese color verde. Lo que veamos en color verde va a ser la aplicación escritorio, Nomenclator Manager. Está pensada para la persona o el equipo que esté, digamos, pensando, coordinando o planificando cómo va a ser nuestro modelo, cómo debe ser nuestro modelo. Y el plugin de Revit, Nomenclator for Revit, va a tener los colores naranja y azul, lo veremos después, tiene botones de ambos colores dentro de Revit y lo que va a hacer es permitirnos, en primer lugar, consultar ese plan de ejecución BIM para que el modelador en todo momento no tenga dudas, no tenga incertidumbres y sepa qué es lo que alguien ha pensado, qué es lo que alguien ha planificado para el modelo y tenga claro qué es lo que tiene que hacer con el modelo desde el punto de vista del estándar. Y por otra parte va a poder hacer
comprobaciones, además de esas automatizaciones que le van a permitir pues renombrar los elementos de manera automática, como ya vimos en el primer webinar, que por cierto lo tenéis disponible el primer webinar en nuestro blog, en nuestra página beamlearning.es. En el blog está disponible el vídeo del webinar y también en nuestro canal de YouTube para que se pueda visualizar. Y como digo, esa aplicación lo que nos va a permitir dentro de Revit es consultar ese plan de ejecución BIM y además automatizar una serie de cuestiones y comprobar que, por ejemplo, todos los parámetros que deben estar rellenos según ese plan de ejecución BIM, pues efectivamente lo están y que tienen valores permitidos, que no hay nada que se nos haya escapado y se haya quedado sin valores o tenga valores erróneos, e incluso hacer lo que nosotros llamamos chequeos estructurados, que no es ni más ni menos que colocar una serie de limitaciones o una serie de chequeos fijos para comprobar, pues por ejemplo, que una habitación que se llame dormitorio no puede tener menos metros cuadrados de X, en este caso pues de 10 metros cuadrados o de 7 o de lo que la normativa nos indique. No quiero aburriros, quiero centrar un poco el tiro en este webinar porque no se trata de aprender a utilizar la aplicación, sino que todos tengáis en la cabeza y tengáis claro para qué sirve o para qué la podéis utilizar. Y me voy a centrar de todas las diapositivas que hay en ese PowerPoint, no voy a aburriros con PowerPoints, me voy a centrar estrictamente en esta diapositiva porque cada vez lo vamos simplificando más para que se quede sobre todo clara la idea. Nomenclator Manager es aplicación de color verde, es aplicación de escritorio, es la que va a tener el equipo de coordinación o el coordinador o el BIM Manager, llamémosle como queramos, que es la que va a servir para pensar y documentar qué es lo que vamos a necesitar en ese modelo BIM. Y eso lo va a plasmar en un EIR, si lo que está plasmando es unas necesidades de un modelo de manera previa, lo va a plasmar en un plan de ejecución BIM, si de lo que trata es de definir ya más concretamente qué tiene que tener y cómo va a realizarse ese modelo BIM, o va a generar un estándar general de empresa para definir cómo se hacen los modelos en un determinado estudio de arquitectura, despacho de ingeniería, empresa constructora, empresa inmobiliaria, etcétera, etcétera, y luego poder pedir esos estándares a la persona o equipos que están desarrollando ese modelo. Una vez que lo tenga hecho dentro de esa aplicación de escritorio, Nomenclator Manager, los modeladores, las personas que van a modelar, van a poder consultar ese plan de ejecución BIM o EIR o estándar desde la aplicación Nomenclator for Revit. Nomenclator for Revit incluye, antiguamente eran dos soluciones diferentes, eran dos plugins, Nomenclator for Revit y Web Utilities. Esos los hemos fusionado en uno solo, que tiene ambos colores, el color azul y el color naranja. Desde los botones del color azul podemos consultar esas normas o esos parámetros que nos están exigiendo o los valores mínimos que tenemos que tener, y después podemos aplicar los botones de color naranja, que son los que van a permitirnos automatizar determinados procesos, tales como por ejemplo el renombrado, para que la labor de, digamos, previa de planificación, de pensar, de meditar, la haga el coordinador, y la labor de ejecutar de esa forma que ha previsto el coordinador dentro del modelo, la haga sin necesidad de pensar demasiado el modelador, para que se centre en modelar y no en pensar o en planificar. Y Sí, finalmente, con esa... todo Sí, ello, un segundo, Morea, todo, cuando sí, decimos que la puede consultar el modelador, está esto dentro de Revit. O sea que a la vez que hace muros y ventanas, puede comprobar que está nombrando bien el muro o que está cumpliendo las normas para modelado de la fachada de la hoja exterior. Dentro todo de Revit. O sea que no se hacen estándar para imprimir y guardarlos en un cajón. Esto está exacto. como directamente en Revit. Precisamente cuando veáis el color naranja o azul, es precisamente porque estamos dentro de Revit, en un plugin de Revit. No tenemos que salirnos de ahí para consultar ese estándar ni para comprobar, ¿vale? Y como os decía, con ese plugin vamos a poder chequear e incluso corregir, pues por ejemplo, aquellos parámetros que no estén rellenos o que tengan valores que no estén dentro de los permitidos o definidos en el plan de ejecución BIM. Esto que estáis viendo es Nomenclator Manager, es la aplicación. Voy a hacer una cosa, voy a abrir un segundito, que estoy abriendo Revit en paralelo. Vale, y mientras se abre Revit por ahí abajo, pues os puedo enseñar. Vale.
y esto aquí. Vale, perfecto. Esta aplicación que estáis viendo es Nomenclator Manager y es la aplicación con la que nosotros vamos a definir, digamos que es la aplicación que está utilizando la persona o el equipo que está coordinando nuestro modelo. Esa persona puede estar trabajando con un estándar o puede incluso estar trabajando para varias empresas diferentes con diferentes estándares o para varios clientes distintos con diferentes estándares. Es por ello que Nomenclator Manager incluye la posibilidad de trabajar con una serie de estándares. Veis que yo tengo aquí una serie de estándares, algunos útiles, otros de prueba. Hoy voy a trabajar con este estándar que se llama presentación nomenclator. Podría ser una empresa, podría ser una obra, podría ser una organización o un proyecto concreto. Dentro de Nomenclator Manager, lo primero que nos va a pedir siempre es que tengamos una serie, unos mínimos. Si yo abro Nomenclator Manager desde cero y creo un archivo o un proyecto o un estándar vacío, quiero que veáis que hay una serie de cosas irrenunciables que vamos a necesitar. Un segundo porque lo he abierto mal. Un segundo que se me abre, lo cierro y lo vuelvo a abrir porque las prisas no son buenas. Vale, abro de nuevo y os muestro. Ok, perfecto. Voy a crear un estándar nuevo, ¿vale? Y le voy a llamar Webinar Diciembre, ¿vale? Webinar Diciembre, por ejemplo, ¿no? Voy a entrar en castellano. Nomenclator funciona tanto en castellano como en inglés. Y tengo un estándar vacío. En este estándar vacío, para yo poder empezar a trabajar, según la ISO, que muchos de vosotros ya conocéis, hay una serie de cosas que voy a necesitar. Si yo intento desde aquí hacer una norma de modelado, lo primero que me pide el programa antes de poder entrar es que me cree al menos un objetivo BIM. No se trata de hacer un documento, sino que el documento tiene que cumplir o tiene que ir hacia unos objetivos determinados. Al menos tendré que crear un objetivo BIM. Tendré que dividir mi modelo o mi trabajo en fases. Al menos tendré que tener una fase. Puede que solo tenga una o puede que tenga varias. Desde aquí podré crear esas fases. Debe de haber equipos de gestión y equipos de tarea. La ISO, veremos ahora que divide los equipos en equipos de gestión y equipos de tarea. Y esos equipos, además, están compuestos por personas que ejercen roles. Es decir, un equipo de Bueno, gestión, funciones. 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 Es lo único que le Correcto. pidieron que cambiaran a los ingleses de la PAS a la ISO. Vamos a ser Eso es. exactos, ¿vale? Todo eso. Eso es. De hecho, podemos cambiar roles a funciones en la próxima actualización para ser más ortodoxos incluso. Esos equipos de gestión, como digo, se dividen en equipos de tarea. Un equipo de desarrollo o un equipo de gestión podría ser, por ejemplo, el equipo de arquitectura al que se le ha encargado un proyecto. Ese equipo de arquitectura tiene personas dentro de su estudio que hacen la arquitectura, hacen el modelado de arquitectura. Sería el equipo de tareas, en este caso, de arquitectura. Pero además encarga la estructura a un equipo externo. Pues tendría un equipo de tareas que está colgando en el organigrama de ese estudio de arquitectura, pero que hace una parte muy específica como es el cálculo y la documentación de la estructura. Eso sería un equipo de tareas dentro de ese estudio. De manera que dentro de nuestro modelo, para ahora nosotros poder empezar a generar normas, etcétera, etcétera, vamos a necesitar al menos un equipo de gestión y que colgando de ese equipo de gestión haya al menos un equipo de tareas. Una vez que lo tengamos... Sí, José. Sí, sí, cuidado, aquí una pequeña anotación de la ISO. Las constructoras, cuando ya pasamos a la fase de obra para el cliente, también es un equipo de gestión y colgarán de ellos, y eso se ve más claramente en constructoras, equipos de tareas, subcontratistas y sus propios equipos internos de la constructora. Simplemente para no pensar que esto es solo para el proyectista. En la constructora es un equipo de gestión para la ISO. ¿Vale? Nada más que era anotar eso. Y también necesita tener unos estándares BIM porque va a crear información. Perdona. Sigue, Miguel. Correcto, correcto, eso es. Una vez que nosotros tengamos al menos un equipo de gestión y un equipo de tareas, dentro de esos equipos de tareas habrá agentes, habrá personas y cada uno de ellos, como decíamos, desempeñará una función que en el programa llamamos rol para poder crearlo. Bien, ahora, una vez que tengamos al menos uno de cada uno de ellos, Revit nos va a dejar. Yo desde aquí, si entro en la pantalla de objetivos, me va a permitir crear una serie de objetivos. Ahora que os he contado cuál es el paso previo,
es decir, crear al menos uno de cada uno de estos ítems. Ahora voy a cambiar de estándar, voy a venir a mi estándar con el que voy a hacer la presentación, vamos a hacer la presentación esta tarde y vamos a entrar, pues por ejemplo, en los roles. Bueno, pues este ya tiene una serie de roles, pues por ejemplo, el coordinador BIM, que tiene unas competencias que nos pide la ISO que se definan para que tengamos muy claro qué es lo que tiene que tener ese rol. Tenemos unos agentes, en este caso me vengo. Vamos a buscar aquí el listado de agentes. Ahí tenemos un listado de agentes que serán los que formen parte cada uno dentro de su equipo de tareas y a su vez dentro del equipo de gestión. Y tendremos finalmente unos equipos. Estos equipos que estáis viendo aquí, en azul oscuro estáis viendo los equipos de desarrollo y en azul más clarito estáis viendo los equipos de tarea. Y dentro de cada equipo de tareas, como podéis ver, tenemos o están siendo partícipes algunos de los agentes del listado que tengamos aquí. Bien, una vez que tenemos todo eso definido, y esto es necesario porque como veréis ahora, la base de Nomenclator, o digamos el core, la parte importante de Nomenclator, es definir en esta parte una serie de normas, un conjunto de normas de modelado y el LOIN o nivel de información mínimo requerido, el nivel de información necesario, hay que hacer responsable a cada una de las partes. Es decir, cada cosa que nosotros vayamos a definir, habrá un equipo responsable y que se tendrá que hacer cargo de todos esos elementos. Una vez que tengamos todo esto definido, ya podremos empezar a establecer diferentes cuestiones. De izquierda a derecha, dentro de los menús que aparecen en Nomenclator, en la aplicación de escritorio, si nosotros vamos recorriendo esos menús de izquierda a derecha y vamos cumplimentándolos, cuando lleguemos a la derecha, al final por la derecha, tendremos totalmente cumplimentado un plan de ejecución BIM o un EIR. En este caso, como veis, estoy en la pantalla de datos generales, donde tenemos una serie de datos generales. Quiero hacer un inciso en que un documento como el BEP, el Plan de Ejecución BIM, implica la mayoría de las veces una serie de datos previos, es decir, una serie de documentos que tendremos que tener de forma previa a ese plan de ejecución BIM. En el caso más razonable, pues tendríamos que tener un EIR, es decir, un programa de requerimientos del cliente que nos habrá hecho de manera previa y aquí lo dejaremos documentado. Y es importante que tengamos claro que nuestro plan de ejecución BIM es revisable, tiene revisiones. Nosotros vamos a poder desde aquí crear un listado de revisiones para seguir el histórico. Un listado de revisiones que nos van a dar un motivo, vamos a tener así que se vea, vamos a tener un motivo de definición o de revisión de ese plan de ejecución BIM y una serie de documentos que alguien habrá aprobado y supervisado. Alguien que será una de las funciones, uno de los roles que hay dentro de nuestro listado. Aquí, como veis, pues tenemos el software a utilizar y un resumen de los objetivos que vamos a tener. Antes hablamos también de los objetivos. Bueno, veis que está aquí el software, las revisiones, que lo único que tenemos son las mismas pantallas que nos van a permitir definir qué softwares vamos a utilizar y en qué fases, ¿no? Tenemos las fases que antes las mencioné, de las cuales tenemos que tener obligatoriamente al menos una. Veis que aquí en este ejemplo tenemos 4 fases que coinciden en este caso con el proceso habitual de proyecto en una obra en España, ante proyecto básico, ejecución y obra o construcción, pero no necesariamente tienen por qué ser estas. Puede haber otros otras fases que definamos temporalmente dentro de nuestro proceso y dentro de ella, además, o dentro de ellas, podemos tener unos hitos, porque además podemos necesitar en un momento determinado hacer entregas parciales de cada una de esas fases, con lo cual hay que definirlo. Es importante que definamos esto porque nuestro modelo no tiene que estar totalmente completo en todas las fases, evidentemente. Hay cosas que, como veréis ahora, vamos a solicitar en una de las fases,
pero no en las siguientes, o cosas que vamos a necesitar en alguna de las fases, pero no en las anteriores, ¿no? De manera que es razonable que primero definamos las fases para luego poder definir para cada norma de modelado o para cada requerimiento que le vamos a hacer al modelo, en qué fase lo vamos a exigir o en qué fase lo vamos a considerar como un mínimo imprescindible. Una vez que tengamos las fases, tenemos los equipos, tenemos las personas que van a trabajar, lo siguiente, lo más lógico sería gestionar los usos, es decir, definir qué usos va a tener el modelo, para qué voy a utilizar el modelo. Lo más importante de esto es tener un listado, no hace falta que tengamos un listado de usos enorme. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, pues tenemos como 7 usos, pero podría ser uno. El uso podría ser hacer la coordinación de disciplinas simplemente para hacer un class detection, podría ser solo uno o dos, ¿no? Hacer las mediciones también. Lo más importante es que tengamos un estado de prioridad, como podéis ver, cada uno de los objetivos o usos que tengamos puede tener una prioridad distinta y tendrá unos roles que serán los afectados por ese uso, es decir, son los encargados de que ese uso se cumpla. ¿Cómo lo va a cumplir? A través del cumplimiento de la norma, de las normas de modelado y de los requerimientos de información mínima que veremos después en el LOIN. Una vez que tengamos definidos los usos, tenemos definido las personas y qué va a hacer cada una de las personas, con qué software lo vamos a hacer, pues vamos a definir una estructura de carpetas. Es curioso cómo cada vez más estamos llegando a la conclusión a nivel interno, José Manuel y yo, de que la nomenclatura de los elementos, la federación del modelo y la organización de nuestro entorno común de datos a través de la estructura de carpetas, el conjunto de esos tres elementos que acabo de mencionar, nomenclatura, federación del modelo y estructura de carpetas, definen por sí mismos el flujo de trabajo y a su vez son definidos por el flujo de trabajo. Si uno se para a pensar en esto seriamente sobre un papel en blanco, acaba definiendo inevitablemente un flujo de trabajo, que será mejor o peor, pero que seguro que es mejor que no haberlo definido. Me explico. En la ISO se define que tenemos que tener un repositorio o un lugar o un contenedor de información para tener alojado el trabajo en curso o lo que llama la ISO el work in progress en inglés, perdonáis mi inglés, de manera que nosotros podamos saber en todo momento que lo que está ahí pues son elementos, documentos, archivos, información que no está lista para ser compartida con los demás y que no está lista para ser validada. En paralelo, tendremos carpetas donde tendremos nuestros archivos compartidos con aquellos que los van a tener que revisar, es decir, archivos que están listos para compartir. Una vez que eso, perdón, para revisar, una vez que esos archivos se hayan revisado, fijaros que ahora ya estoy hablando estrictamente de flujo de trabajo, de un flujo de trabajo muy claro, una vez que esos archivos se hayan revisado, volverán atrás si es que hay algún requerimiento o alguna cosa que mejorar o que modificar sobre esos archivos, de manera que cambiarán el estado. Otro día, en otro webinar específico, vamos a hablar de eso precisamente, ¿no? De los estados y de la nomenclatura de los archivos, que también definen el flujo de trabajo. Volverá a WIP para ser remodelado, rehecho, complementado, arreglado, llamarlo como queráis. Cambiará de estado y de versión y después volverá a estar listo para aprobar. En algún momento se aprobará definitivamente y una vez aprobado pasará a la carpeta de publicado. De manera que es importante definir estas carpetas no tanto por saber qué estructura de carpetas vamos a hacer per se, sino porque cómo hagamos la estructura de carpetas define el flujo de trabajo. Hay cosas que según en qué carpeta estén se pueden utilizar para el trabajo de otros agentes o no. ¿Por qué? Por su estado, por la carpeta donde están, por el nombre que tienen, que incluyen el estado y la versión. Estamos decididos a terminar con aquello de definitivo 3, último, último 2, último, esta vez sí que sí, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que tengamos esa estructura de carpetas, aquí tenemos una estructura de carpetas ejemplo, ¿no? Sin más, cada carpeta va a poder alojar determinados documentos, no necesariamente modelos BIM, puede haber otras muchas cosas, otros muchos documentos que conforman
el proyecto. La aplicación viene preparada tanto para importar una estructura de carpetas desde cualquier carpeta de un explorador de Windows, como para crear las carpetas WIP o WIP para aprobar o WIP approve, es decir, WIP para aprobar o revisar y WIP aprobado directamente desde la aplicación. Y una vez que las tengamos generadas, que tengamos generada esta estructura de carpetas, poder crearla en una carpeta raíz del ordenador para llevárnosla a un Dropbox, a un OneDrive, a un Bin 360 incluso, etcétera, etcétera, simplemente copiando la carpeta raíz y que nos genere el listado de carpetas que tengamos creado por ahí. Y también para que podamos en el futuro proyecto que hagamos, en el próximo proyecto que hagamos, hacer una importación de esa estructura de carpetas que ya teníamos definida en este proyecto y que nos pueda servir para más proyectos, de manera que nos copie las carpetas vacías y nos genere de manera automática ese árbol raíz con todas sus ramas, todas sus ramificaciones, igual que en el último proyecto que tengamos. Y esto, como todo lo que sucede en un proyecto y en un modelo BIM, está vivo, es decir, esto puede modificarse, ¿no? Y por eso está hecha la aplicación, para que sea rápida y fácilmente modificable. Nos va a servir además para otra cosa que considerábamos muy importante y que es el punto siguiente, ¿no? Que es la federación del modelo. La federación del modelo es la forma en la que nosotros vamos a dividir nuestros modelos BIM dentro de una aplicación como pueda ser Revit, a nivel de vínculos o a nivel de grupos o a nivel de subproyectos, o entre modelos BIM hechos en diferentes plataformas. Puede ser en Revit, en Archicad, en Ecosyn, en Zipe, en la plataforma que queramos. Lo importante de esto es que nos obliga a pensar a priori cómo vamos a dividir el modelo, no empezar a modelar y empezar a trabajar y cuando tengamos 600 megas de modelo pararnos porque aquello no anda a la velocidad necesaria para poder trabajar profesionalmente y tener que volver atrás a dividir el modelo y tener que rehacer. Puede que tengamos que hacerlo porque a lo mejor la cosa se desmanda, se nos va de las manos y no hay que descartar nunca que eso pueda llegar a suceder. Pero desde luego lo importante, ahora José, lo importante es que nos paremos a pensar en ello de manera previa porque las cosas siempre saldrán mejor. Sí, José. Sí, volviendo a lo que estás comentando, toda esta primera parte no solo es necesaria porque nos ayuda a trabajar mejor en proyectos medianos, pequeños y complejos. Todos estos pasos que estamos dando son los primeros pasos que exige la norma y que tenemos que dejar plasmados en un BIP. Vamos a volver al origen de por qué tenemos la herramienta, ¿no? Queremos hacer un BIP. ¿Y cómo queremos hacer un BIP? Podemos ir a internet y coger 1.000 millones de modelos de BIP, o queremos hacer un BIP con la secuencia de órdenes y estructura de información que exige la norma. Pues nosotros creemos, y por eso estamos tan convencidos que incluso nos hemos certificado, que lo mejor es tener ese estándar único, que no es que se extienda mucho como norma, pero sí que marca unos mínimos. Por lo tanto, esto que estamos viendo ahora, como puede ser la estructura federal del modelo, es una exigencia, ya no digo en un BIP, en cualquier pliego BIM de cualquier administración que ya lo está utilizando. Esto es necesario hacerlo, aunque no lo llamemos BIP y aunque no estemos en la ISO. Lo primero que te van a preguntar como proyectista, seguramente, si está medianamente bien hecho el pliego de condiciones, es qué software va a utilizar, cómo usted pretende dividir el modelo, aparte de los pasos que vamos a ver a continuación. Efectivamente. Eh, Como podréis ver, dentro de la aplicación nosotros podemos crear o planificar que vamos a hacer modelos 3D independientemente de en qué plataforma los vayamos a modelar. Como veis ahí pone modelo 3D, no pone Revit, no pone Archicad, no pone Arcosin, lo podremos hacer en cualquier plataforma. También podremos establecer vínculos. Aquí ya hablamos un lenguaje más revitiano, ¿no? Link o WordSet o grupos que son, en este caso sí que son formas de dividir el modelo, subdivisiones del modelo o maneras de relacionarse entre los distintos modelos dentro de lo que es Revit. Pero también tenemos, o podremos añadir modelos IFC, nubes de puntos, CAD o algún otro formato distinto. Y todo eso nosotros lo vamos a ver dentro de un árbol, porque al final una federación de un modelo no es ni más ni menos que un árbol con una serie de ramificaciones para poder definirlo. Lo importante de esto es, primero, que nos hemos parado a meditarlo. Segundo, que en cualquier momento un modelador puede entrar, en este ejemplo que estamos viendo aquí,
seleccionar el modelo de la vivienda tipo A, en este caso es un ejemplo para viviendas, y saber que esta vivienda alguien ha decidido que la va a hacer como un grupo, como podéis ver ahí, que va a repetir n veces dentro de un archivo de Revit, porque dice aquí que es Revit en la versión 2019, sabe quién lo tiene que hacer, el equipo de arquitectura, y además, si busca en la estructura de carpetas, sabe, y esto es lo importante, dónde se guarda ese archivo. Es decir, que cuando tenga que, en algún caso, buscar dónde está el modelo de la vivienda tipo A, sabe perfectamente qué modelo tiene que abrir porque lo tiene directamente, sabe directamente desde aquí que está en la estructura de carpetas. Y vosotros me diréis, bueno, pero habíamos quedado que esto era una aplicación de escritorio. Efectivamente, es una aplicación de escritorio, pero si el modelador, ahora ya abro Revit, si el modelador está trabajando con el mismo estándar, no tiene nada más que venir a la aplicación dentro de Revit, a nuestro plugin, abrir la aplicación de consulta del modelo, seleccionar del plan de ejecución BIM, perdón, de seleccionar el estándar con el que estamos trabajando, venirnos a la federación del modelo y en la federación del modelo está leyendo exactamente lo mismo que el coordinador ha hecho en la federación del modelo y si viene a la vivienda tipo A podrá leer de la misma manera en qué carpeta está ese o debe guardarse ese archivo y en qué archivo está el grupo al que pertenece. De manera que no tiene ninguna duda. Esta ventana es una ventana que se puede mantener en paralelo a Revit, es decir, yo aquí puedo seguir trabajando en Revit y puedo tener esta ventana abierta en paralelo para seguir trabajando en ella. Es decir, tengo en todo momento todo lo que vais a ver, el modelador tiene una ventana dentro de Revit donde va a tener un espejo, un reflejo, un eco de todo lo que está generando el coordinador BIM. Seguimos por aquí. Me voy a dejar la nomenclatura de archivos porque eso es con lo que vamos a terminar y continuamos con las partes importantes. Ahora que ya tenemos cómo vamos a dividir el modelo, dónde vamos a guardar esos modelos, qué agentes son los que van a participar, en qué fases voy a dividir el modelo, para qué estoy haciendo el modelo, porque tengo un listado de objetivos y además tengo a la gente organizada en equipos, ahora ya puedo empezar a definir cómo quiero que se haga el modelo, cómo quiero modelar, que es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos nosotros dentro de Nomenclator Manager el cómo se va a modelar, valga la redundancia? Pues, en primer lugar, mediante lo que nosotros llamamos normas de modelado. Si nos venimos a las normas de modelado, tenemos, o vais a ver que tenemos dos tipos de normas. Una, normas generales y otra, normas por categoría. Todos sabemos que Revit divide los elementos o tiene una taxonomía, una clasificación de elementos en categorías, familias, tipos y ejemplares. Bueno, pues para cada categoría nosotros podemos tener normas de modelado distintas y también una serie de normas generales. En las normas generales, pues podríamos tener normas de orientación del modelo, de ubicación de los modelos, de cómo vamos a utilizar los planos de referencia, de cómo vamos a utilizar los niveles, etcétera, etcétera. De manera que si nosotros nos venimos por aquí a una norma cualquiera, pues en cualquiera de las normas que tengamos por aquí podemos ver o podemos reflejar un texto de cómo queremos que se modele, en este caso tengo aquí una de planos de referencia en el nivel freático. Bueno, pues te Con podemos tener normas un texto. urbanísticas, por ejemplo. Vale, tenemos unas normas urbanísticas donde tenemos la forma en la que queremos nombrar, en la que queremos definir o queremos hacer alusión a esas normas urbanísticas. Voy a volver a este, ¿vale? Que tenía antes el del geotécnico, donde se define que va a haber una serie de planos de referencia que van a tener o que van a definir ese geotécnico. ¿Cómo lo van a hacer? Pues en este caso nosotros podemos enlazar, por ejemplo, en este caso está enlazado como en un vídeo de YouTube. Está enlazado con un vídeo de YouTube porque precisamente en nuestro canal de YouTube hay un vídeo de YouTube que lo define. Bueno, en este caso no es el vídeo, evidentemente, es un vídeo de No es, prueba no es. musical, no es evidentemente, aunque deberíamos hacer uno de estos, José. Me pido batería. Dios de Podría la ser, pero no es. pandereta.
Tú el de la pandereta, ¿verdad? Vale, bueno, vamos a las normas por categoría, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, el modelado de puertas interiores, pues hay una definición previa de cómo queremos que definan las puertas interiores o las manos de las puertas. Veis que podemos añadir no solo un texto en esas normas, sino una imagen. Si yo me voy a esa imagen, pues puedo ir directamente a ampliarla para que el modelador la vea. Todo lo que estamos haciendo aquí, de nuevo, ahora voy a volver a Revit otra vez, de nuevo hay un reflejo dentro de, me vengo aquí a las puertas, mano de la puerta, vamos a maximizar. Esto sería lo que estaría viendo el modelador realmente, ¿no? El modelador tiene un texto que le dice cómo tiene que modelar las puertas o qué se le va a pedir en esas puertas, en ese modelo. Tiene un croquis, en este caso una imagen que hemos metido aquí para el ejemplo y que puede maximizar para ver, bueno, pues lo que el coordinador le está intentando transmitir. Además, en este caso, la puerta no va a estar definida siempre de la misma manera, ¿no? Pues habrá que pedirle que la puerta sea así, pero no en todas las fases, sino solo en algunas fases. En este caso, en la fase de proyecto de ejecución, es decir, en el proyecto ya ejecutivo y durante la fase de obra. Podemos también definir enlaces. En este caso está definido con un vídeo en Vimeo. Bueno, pues si me voy a Vimeo, puedo venir a Vimeo aquí con un navegador. Abro el navegador por aquí y se me abrirá, se me está abriendo en la ventana paralela. Vale, un segundo. Se me abre por Sí, aquí. son Vale, y diferentes aquí tenemos. formas de informar al modelador cómo quiero que se modele. Muchas veces tenemos que escribir y hacer un croquis, otras veces, si la empresa es grande, viene muy bien en vídeos o vídeos que ya existen y que exactamente queremos que se haga así. Bueno, en definitiva, es una transmisión de información o generada por nosotros directamente en Nomenclator o ya generada en un PDF que tenéis montado o lo de los vídeos, que viene muy bien cuando tienes mucha gente a la que transmitir. Estamos en la cultura del móvil y del vídeo. Bueno, esto hemos comprobado que le gustaba a la gente lo del vídeo. Bueno, pues es normal, ¿no? Con la cultura del móvil. ¿Mm? Concretamente, el vídeo, el incluir aquí el vídeo, concretamente, surgió a raíz de una conversación con Iván Guerra. Fue una sugerencia suya en un momento determinado y por eso metimos aquí lo del vídeo. Lo voy a parar, salgo de aquí, cierro aquí, vale. Como os decía, hay unas fases en las que se está pidiendo la realización del modelado con respecto a esa norma y también hay un equipo, que es el equipo, en este caso uno, pero podrían ser varios equipos responsables. Eh, Habrá incluso unos chequeos que nosotros podemos definir, es decir, el coordinador, perdón, define que se tienen que realizar determinados chequeos. Dice, bueno, ¿y eso de los chequeos? ¿Cómo comprobamos después que se ha chequeado? Bueno, estos chequeos concretamente son chequeos subjetivos, es decir, son chequeos que alguien tiene que decir o hacer un checklist o revisar, mejor dicho, un checklist. ¿Cómo lo hará? Pues lo hará el modelador desde la aplicación azul, desde Nomenclator for Revit, que como veis aquí tiene una serie de chequeos tanto para las normas por categoría, según la fase, o para las normas generales. Bueno, pues si se viene por aquí a la fase correspondiente en la que él está haciendo el modelado, pues aquí tendrá el listado de chequeos que tiene que realizar, que siempre están o siempre vienen, derivan, se han escrito en una de las normas. Cada vez que compruebe un chequeo, solo tiene que comprobarlo aquí, darle al check del elemento y una vez que vaya cumplimentando esos chequeos, pues irá comprobando que tiene su archivo listo. Luego solo tiene que guardarlo. Y estos informes se le pueden enviar al BIM Manager para tener una comprobación, una verificación de que hay una serie de equipos por allí detrás modelando que han dicho que efectivamente han verificado el modelo. Esto además cumple Sí, estrictamente con lo que pide cualquier norma ISO, en concreto la 19650, pero cualquiera. Que los procedimientos y los procesos, en este caso de creación de información, no estamos haciendo tuberías ni cualquier producto industrial, da igual, es información,
dentro de WIP haya un cierto control de calidad de lo que se está generando, ¿no? Aparte de que te pide revisiones y controles cuando pasa de WIP a compartido y de compartido a publicado. Pero exige, uno no podría certificarse si no demuestra que tiene unas ciertas herramientas de control dentro de WIP a la hora de crear información. Y una de las maneras que además le gustó bastante a la gente de NOR fue esta de incorporar estos controles que además son trazables, porque como ha puesto Miguel antes, hay un botón que emite informes. Esto, en el caso, no es, en el caso de que se quiera ser más protocolario y cumplir los procedimientos, en el caso de querer cumplir pues normativas, ¿no? Aunque también viene muy bien para que el modelador internamente revise que haya hecho todo lo que necesita para que esté bien según las normas de modelado. Correcto. Entonces, como veis, las normas de modelado no es ni más ni menos que la determinación de cómo queremos realizar nuestro modelo a nivel general y la comunicación de esa norma de modelado a los modeladores. ¿Cómo? A través de textos, imágenes, vídeos o enlaces. Si nosotros tenemos una norma donde ya tenemos generado la manera en la que vamos a trabajar, por ejemplo, tenemos un protocolo escrito, pues simplemente asociamos un documento en lugar de asociar un vídeo, o además de asociar un vídeo, como en este caso, asociamos un documento. Y ese documento lo va a poder ver el modelador directamente, ¿vale? Es decir, que solo tiene que pinchar en el iconito del ojo y se nos va a abrir el modelo perdón, el PDF en este caso, podría ser un Word, un PDF, lo que sea, para poder trabajar con él. De manera Sí, que, sí, José, dime. sí, esto desde el punto de vista de los BIM Manager, yo no sé, podéis comentarnos cosas. No sé si alguno de vosotros, seguro que sí, os ha tocado sentaros delante de un Word, un papel, a ponerse a escribir unos estándares de empresa. Pues relaja bastante porque tiene la facilidad de que se van creando los estándares naturalmente. Según te vayan pasando circunstancias en los procesos, empiezas con unas mínimas normas de muros, suelos, etcétera, y vas creando circunstancias y cosas que te has dado cuenta que hay que apuntarlas para que no te las hagan mal. Y relaja bastante porque no sé si cuál es vuestra experiencia, pero gracias a Nomenclator es más cómodo porque ya te ordena automáticamente las normas por categorías o generales, incluso por grupos, eso no lo has desplegado, Miguel, lo de grupos. Y si el día de mañana te das cuenta, oye, pues me han hecho mal las ventanas, tendríamos que haber puesto una norma que en las ventanas pues dijera, pues ponme el vidrio separado de la carpintería, etcétera. Con lo cual, es la filosofía Kaizen de ir mejorando poquito a poco en tus estándares, porque no lo sé vuestra experiencia, pero en la mía, sentarte delante de un Word o de un papel a crear normas y estándares para empresas, pues era un poquito frustrante y un poquito, pues una tarea grande, ¿no? En este caso vamos a ir creciendo, vamos a ir comparando normas y cada día además seguramente os pasará como a mí que vais a aprender y vais a aprender de errores, que es de lo único que se aprende en esta vida, de errores, ¿no? Y cada vez que tengáis en el modelado, pues circunstancias, ¿no? Eso también la norma lo dice al final, lo de lecciones aprendidas de cada proceso de proyecto, tomar nota de los errores e intentar evitar esos errores, pues creando unas ciertas normas o recordatorios a los modeladores para que no vuelvan a provocar ese error en el modelado en el proyecto. Y otra parte importante a la hora también de crear esas normas de estándares de empresa, no solo BIP, es como lo que está mostrando Miguel, son las normas, los grupos de normas. Claro, por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo, normas generales de modelado o una que nos gusta mucho a nosotros, normas de inicio de proyecto. Hay unas serie de normas respecto a la topografía, respecto a planos de referencia al principio del todo y de cómo dividir el proyecto. Pues que muy bien que, como decía, dice, permite estructurar mejores informaciones en esos estándares. Correcto. CAA, que no sabe tu nombre. ¿Por qué? Porque tú vas creando normas de situaciones y errores que vas cometiendo, pero luego viene bien incluso agruparlos, ¿no? Ese protocolo, por ejemplo, que es de inicio de proyecto, que en sí mismo es un protocolo que tenemos en Word, pues son un conjunto de normas que vienen muy bien a la hora de iniciar un proyecto.
¿vale? O sea, que no tienes que pensar qué normas tengo que hacer al iniciar el proyecto. No, te van a ir surgiendo errores y circunstancias o vas aprendiendo de hablar con otros compañeros de otras empresas y tú vas creando normas. Y como bien dice Carlos, se estructuran fácilmente. No tienes que coger un papel, empezar por la hoja 1, que se suele empezar por los grosores de líneas, eso lo vemos normalmente, ¿verdad, Miguel? Sino que tú de tu Eso es. experiencia vas a ir creciendo. De tus experiencias, o mejor aún, en estos grupos de usuarios BIN o experiencia de otros compañeros, pues vas a copiar, o de vídeos de YouTube, ¿no? Cosas que ves, esto me va a venir muy bien que lo hagan así en el despacho. Y se ordena automáticamente. En un Word, todos sabemos, los que hemos empezado a hacer un estándar, es complicado. Es complicado porque ya tiene un orden y en cierto modo porque el Word nos remitimos casi a prácticas moreas, ¿verdad?, del siglo XIX. Es como un papel electrónico, pero no deja de ser un papel. Vuelve a ser más potente el hipertexto, ¿no? El hipertexto que creó la Internet, que es de lo que se trata Nomenclator, los estándares y los bits, que no sean un papel que se guarda en un cajón, sino que sean hipertexto, que tanto están en el escritorio del modelador como automáticamente también están dentro de la interfaz de Revit. Correcto. Eso es. Bueno, pues una vez que tengamos estas normas, que como veis además están asociadas a equipos, asociadas a fases, el modelador puede consultarlas desde Revit directamente para saber en este momento del proyecto en el que está, en esta fase, y dependiendo de a qué equipo pertenezca, qué es lo que tiene que cumplir y lo que no, sabe qué chequeos tiene que hacer una vez que haya terminado su parte del trabajo y demás. Por cierto, veréis que hemos hecho una distinción en las normas entre normas incluidas en BEP y normas no incluidas en BEP, por una razón muy sencilla. El BEP es un plan de ejecución BIM que va a estar o debe de estar a disposición de todos los agentes implicados en el proceso de proyecto o de construcción que se hace con ese modelo, pero nosotros podemos tener normas que a lo mejor las utilizamos de manera interna y no queremos comunicarlas al resto de agentes. Esas normas van conformando lo que se llama un estándar dentro de la organización o de la empresa, ¿no? ¿Cómo quiero yo dentro de mi empresa modelar mis cosas, ¿no? Porque son mis formas, cumple con mis objetivos internos y demás, pero no necesito que eso lo sepa el cliente, no le interesa, no tiene mayor importancia, mayor interés, de manera que yo puedo tener normas incluidas o no incluidas. Esto va a hacer que cuando imprimamos el modelo, si yo quiero imprimir todo el plan de ejecución bien desde aquí, que me lo puede imprimir, como veis, a un Word o a un Excel, para luego retocarlo si lo quiero retocar antes de mandarlo a cualquier sitio, esas normas que no están incluidas en el web no se van a imprimir. No se van a imprimir directamente porque son estándar de empresa. ¿Y por qué y cómo lo saben entonces los modeladores? Pues lo saben porque los modeladores sí las van a ver todas desde aquí, desde Web Utilities, ¿eh? De manera que no necesitan que esté en papel esas normas internas. Y llegados a este punto, pues llegamos a lo que la ISO define como nivel de información necesario o LOIN, ¿no? Todo lo que hemos oído hablar y hemos leído tantas veces sobre LOZ y sobre las diferentes denominaciones que ha tenido a lo largo del tiempo el LOZ y las discusiones más o menos bizantinas que se han generado a través de bueno, pues la ISO viene a solventarlo un poco con lo que llama nivel de información necesario o nivel de información mínimo, es decir, qué información vamos a pedirle al modelo que tenga como requerimiento exigible, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a definir desde aquí. ¿Y cómo se define la información dentro de un modelo? Pues mediante de tres maneras muy claras. Uno es mediante geometría. Yo le puedo pedir, por ejemplo, a unas puertas, voy a seleccionar aquí las puertas, yo le puedo pedir a unas puertas que tengan un modelado con un cuarto de círculo en su apertura, ¿no? En un volumen, para luego poder hacer detección de interferencias entre esa puerta y elementos de mobiliario, por ejemplo, ¿no? Aquel ejemplo que siempre se habla de que la puerta da en la cama, ¿no? O en un inodoro, ¿no? Yo viví en una casa, os prometo que esto no es, no es para rellenar, sino que es verdad, José lo sabe, yo viví en una casa donde jamás una casa de soltero donde jamás pude abrir la puerta del baño entera porque daba en el inodoro, esa cosa No, que sale pero luego en los memes de internet, ¿no? Pues existe.
Sí, no, no solo existe, vamos, es un clásico. Yo, en grandes promotoras de Madrid, el problema de la puerta en la cocina con el radiador es un clásico. Y si yo soy Sí, promotor y ya en vez del BIP hablamos del air, yo sí pondría en el loin, quiero que se modele el tambor de apertura. No quiero tener que me cueste mi dinero, porque al final las cosas las paga siempre el mismo, casi siempre, bueno, no siempre. Aquí es donde se define qué quiero que aparezca en el modelo, pero tanto el propietario que hace el air como el proyectista que ante un air vacío en el que solo ponen BIM y son 3 líneas, y oye, no quiero que luego me pidan el modelado de los cables. Yo como proyectista le voy a indicar por adelantado que se va a encontrar mi cliente en el modelado. O más atrás, me subcontratan el modelado, un equipo de proyectistas, no quiero problemas, a modo de delineante BIM, le voy a decir a mi proyectista que me contrata qué se va a encontrar para que luego nos pidan. No sé si no habéis tenido la suerte de tener conflictos en qué tiene que aparecer o no en el modelado. No, no sé, nos gustaría ese feedback porque nosotros sí hemos tenido en los 3 ámbitos problemas, tanto como consultores, que no encontramos en el modelo lo que creíamos que era básico, por no haberlo dicho, como proyectistas y como también como servicio de modelado. O sea que esta herramienta vale para mucha gente. O sea, aunque no seas proyectista, seas delineante, viene muy bien es dejar muy claro qué vas a modelar, que es uno de los conflictos. Una de las peores cosas que se ha inventado el BIM es el LOD. No sé qué opináis vosotros. El LOD es una fuente de conflictos inagotable. Es mejor pararse media mañana a decir exactamente en cada categoría de Revit, o como vamos a ver ahora en clasificación UNE, Uniclass o lo que fuera, qué se va a encontrar de información, de geometría y de vínculos en el modelo, para que luego nadie reclame a nadie. Las cosas claras y el chocolate espeso, que se dice. Sí, pues José lo ha contado muy bien. Precisamente se trata, esta pantalla que a mí tengo que reconocer que me encanta, me encanta por lo que significa. Eh, Se trata precisamente de definir de una manera concisa y concreta qué información es la que tiene que tener incluida dentro del modelo. No tanto cómo se tiene que modelar, sino qué información debe de tener. En primer lugar, la geometría, como José decía, dice, pues nos hemos encontrado determinados problemas en modelos que si hubiéramos definido previamente que teníamos que tener esa geometría modelada, hubiéramos podido detectar problemas de manera previa. Bueno, pues aquí lo vamos a poder definir y además vamos a decir quién es el que lo tiene que hacer, qué persona es la que, o que, mejor dicho, qué equipo es el que tiene que modelar esa geometría y en qué fases vamos a pedir que esa geometría esté modelada. Pues a lo mejor no lo vamos a pedir en el proyecto básico, ¿no? En ese ejemplo concreto de la puerta que hemos puesto, pero sí en el proyecto de ejecución, ¿no? En adelante al proyecto de ejecución seguro que sí que lo vamos a pedir. Y como veis, aquí tenemos las categorías de Revit. En este caso sí que aparece un elemento totalmente revitiano, que es la taxonomía de categorías de Revit. Pero no necesariamente tiene por qué ser así, porque como veis, también nos aparece aquí un botón de clasificación en el que podemos hacer que ese requerimiento sea no solo para la categoría puertas de Revit, sino que sea para un elemento o un grupo o varios grupos de la clasificación uniforme. Nosotros definiremos aquí para qué elemento, de qué clasificación lo vamos a exigir, ¿no? sí, sí, esto es, Con lo esto cual no es, es estrictamente sí. revitiano, no es estrictamente revitiano. No, y esto además es un requerimiento de la norma, ¿no? En teoría, no se puede utilizar la clasificación de elementos de construcción de Revit. En teoría, porque es igual de válida que tampoco la del IFC. Pero sí te piden que sea una norma 12006 de clasificación de la construcción, Omniclass, Uniclass, que las tiene Revit, pues ya cumples perfectamente todos los sacramentos de la normativa, en caso de un pliego, de un BIP que haya que entregar en una licitación pública. No puede permitir que sean las categorías de una plataforma determinada. Correcto. Además de la geometría, tendremos información que esté incluida en el modelo. ¿Cómo se incluye la información dentro del modelo? Pues dentro de parámetros. Tenemos la opción de hacerlo dentro del modelo, en parámetros, o de forma externa al modelo, en algún enlace, en algún link externo. Bueno, pues de forma interna podemos añadir parámetros. Veis que en este ejemplo, pues se le está pidiendo a la puerta muchos datos, ¿no? Se le está pidiendo un parámetro
que incluya la apertura, se le está incluyendo un parámetro que indique si tiene barra o la referencia de la barra antipánico caso de tenerla, qué estabilidad al fuego tiene, y todo esto son parámetros. Y aquí viene una cosa interesante, y es que desde Nomenclator Manager nosotros podemos definir qué parámetros queremos que tenga nuestro modelo. Algunos pueden ser parámetros que trae que tenga la aplicación de manera nativa, como pueda ser la anchura de las puertas, pero otros, como por ejemplo la apertura, el parámetro apertura en un parámetro de texto, pues a lo mejor no está tan claro, ¿no? Más que el parámetro apertura no me refiero a la mano, sino al tipo de apertura. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues lo interesante es que Nomenclator nos permite crear parámetros. Tenemos un botón de parámetros que nos permite añadir, por ejemplo, ese parámetro de apertura y decidir que queremos en todas las puertas y en todas las ventanas, queremos un parámetro de tipo texto que va a ser un parámetro de tipo y, aquí viene lo interesante, que además va a tener una serie de valores y abreviaturas. En este caso, como veis, hemos definido que las puertas pues, pueden ser abatibles, correderas, deslizantes, fijas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las posibilidades que se os puedan ocurrir. Y queremos además, como es un parámetro de texto, y esto es lo interesante, queremos que ese parámetro de texto tenga una serie de valores fijos. Es decir, que yo no pueda escribir abatible con H y con V, porque me equivoque o porque vaya deprisa o por lo que sea, o que pueda escribir oscilobatiente, yo escribo oscilobatiente, José Manuel escribe oscilo y cualquiera de vosotros pone OSCB, por ejemplo, ¿no? Y luego a la hora de filtrar, de ordenar una base de datos con esos datos, las cosas se vuelven verdaderamente complejas. Nomenclator nos permite añadir, crear ese listado de valores posibles y además crear una abreviatura para esos valores posibles. Fijaros que esas abreviaturas que tenemos aquí, Revit las va a leer, o mejor dicho, Nomenclator las va a leer, y luego veremos cómo dentro de Nomenclator for Revit vamos a poder comprobar qué parámetros tienen las puertas y si están rellenos correctamente, porque puede haber puertas que tengan ese parámetro relleno pero no estén correctamente. Los parámetros que nosotros hayamos generado aquí en Nomenclator Manager, la primera vez que abramos, o mejor dicho, cada vez que abramos Nomenclator for Revit, si el parámetro no está creado y no existe en las puertas y las ventanas, lo va a crear. Va a crear ese parámetro si no existe y nos va a permitir hacer después las comprobaciones oportunas, Sí. tanto para parámetros de tipo como para parámetros de ejemplar. En esa Sí, José. ventana de parámetros, además, hay una circunstancia que yo creo que es la ideal en procesos, la ideal, pero no se cumple, y puede ser, por ejemplo, en la ampliación de la estación de Atocha, es Ineco quien da a los que quieren proyectar y construir un fichero de parámetros compartidos de Revit. Allí no tienen tanto miedo de decir Revit por muy licitación pública que sea. Pero está muy bien, ¿no? Y oye, si usted va a ser al final quien me haga el modelado, utilice este parámetro apertura puerta con el GIF tal exactamente. O sea, eso sería lo ideal, que no siempre es así. Si simplemente te lo nombran que quieren ese parámetro, pero no te dan el GIF ni el parámetro, lo creas aquí. Pero puedes ir a buscarlo fuera. Porque no, es que la propiedad ya sabe de Revit o de BIM y me da los parámetros compartidos. Pues tú los incorporas, los seleccionas, en vez de crearlo desde cero, te lo importas. Que yo creo que sería lo ideal. Pero es verdad que no, de momento se ven pocos casos. Y como decía Miguel, yo creo que no estaría mal verlo ahora en Reddit, como además esto tiene función de control de calidad de la información. Vuelvo otra vez a la ISO. Podemos comprobar en Reddit que esa información, por ejemplo, en el caso este de la apertura abatible, está correctamente escrita y que mis tablas automatizadas funcionan, porque ya sabéis todos que si el dato no está bien escrito, las tablas no funcionan bien, no puedo medir bien. Vamos, que si la información en el modelo no está correctamente estructurada, esto no va a ningún lado. Y esta es otra de las grandes funciones que tiene la herramienta. El control de calidad, no solo por chequeos de si he tenido en cuenta esto o lo otro, sino chequeos estructurados, automatizados, que me revisan lo que es el contenido de la información. Ya aquí incorporamos funciones de base de datos, que es de lo que se trata un modelo. Fijaros que en esa pantalla que os enseñaba antes dentro de Nomenclator Manager, el coordinador, el equipo de coordinación, está definiendo qué parámetros mínimos, es decir, el LOIN, tienen que tener todos los elementos de la categoría puertas. Bien, pues el modelador
puede en todo momento, ahora estoy, como veis, en la aplicación ArtTool, dentro de Nomenclator for Revit, y dentro de ese proyecto ejemplo que tengo abierto, directamente leo las puertas y veo que ninguna de las puertas, veis las cruces rojas, quiere decir que ninguna de las puertas tiene los parámetros mínimos requeridos correctos. A todas las puertas les falta algo, ¿no? A todos los tipos de puerta le falta algo. Veis aquí que alguien ha escrito, en el parámetro de apertura, ha escrito abatible y lo ha escrito con una V, ¿no? Y con unos signos de interrogación. Eso no es válido, no nos Bueno, vale, no es ¿no? válido, con el nuevo Eh, plan de estudios sí, Morea, puedes hacerlo. Puedes suspender. eh, Perdonadme la broma. me ha sorprendido hasta, hasta a mí, José. Bueno, entramos directamente en el parámetro y como veis desde aquí podemos elegir, ya no tengo que escribir, ¿no? Como he hecho siempre en Revit, sino que directamente desde aquí puedo elegir y a lo mejor decido o sé que esa puerta es fija, ¿no? Pues le digo que es fija, ¿vale? Y directamente me cambia el valor. Habéis visto que me acaba de cambiar el valor de esa puerta. Pero la puerta, aunque ya tiene ese valor correcto, antes estaba en rojo, ahora está en verde, sigue teniendo una cruz, un aspa que me dice que faltan parámetros por rellenar en ese tipo de puerta. ¿Por qué? Porque hay dos parámetros más, estos vienen de una presentación anterior, el parámetro acidez y el parámetro sabor, que no están correctos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a buscar aquí el parámetro. Hay un parámetro que obviamente es un parámetro inventado, simplemente para que veamos que podemos colocar cualquier cosa porque es un parámetro de texto, un parámetro que se llama acidez. Bueno, pues vamos a suponer que esta puerta sea medianamente ácida, UA. Bueno, pues le decimos medianamente ácida, ya tenemos un valor y luego tenemos otro parámetro que es el sabor, que también según nuestro estándar debe de estar relleno, porque es lo que nos indicaba. Colocamos el sabor y vamos a decirle que es dulce. ¿Vale? Ya a la hora que es, estamos en la hora del café y las pastas, pues es dulce. Bueno, pues esa puerta, ese ejemplar de puerta que tenemos ahí, ya tiene, perdón, ese tipo de puerta que tenemos ahí, ya tiene todos los parámetros que tenía que tener rellenos y además los valores de esos parámetros están dentro de los valores permitidos por el estándar. Luego ya tengo esa puerta correcta. No tengo que ir nada más que recorriendo los diferentes tipos de puertas para ir generando los valores de los parámetros correctos. No me voy a equivocar porque donde tenga un listado de valores voy a poder escribir el valor determinado y donde no haya un listado de valores, pues me permite el estándar escribir cualquier valor, yo lo escribo y se acabó. De manera que, como veis, tenemos no solo una comprobación, perdón, no solo una automatización, sino una comprobación y un permanente chequeo de lo que estamos haciendo, de lo que venía en nuestro Sí, estándar. Ya veis sí, aquí que como, teníamos el parámetro como, sabor y el parámetro acidez. como dice Carlos, dice, he tenido Sí, más José. problemas no en la geometría, sino en la información, pese a haberlo especificado. Bueno, si te piden más información de la requerida, Carlos, pues es un problema, ¿no? Y, oye, te he firmado que te iba a meter estos datos, pero en este caso, incluso yendo al tema de la información, que tiene razón Carlos, que muchas veces los Mm. problemas no están tanto en la geometría, en las discusiones a la hora de modelar y proyectar, sino en la información que pretenden, ¿no? Que a veces es información que no ha lugar, pero bueno, te pide el cliente información. Pues ese es el ejemplo que acabamos de ver, es justo información necesaria que quiere el cliente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene un software de gestión o de certificación que necesita que estén codificados de cierta manera la información y no puede ser parecido. Tiene que ser esa o no es esa. ¿Mm? Sí. Y porque hay una cosa que realmente es estupenda, que veremos después, que a mí me gusta mucho, y es que, si os dais cuenta, estamos trabajando con un idioma, ¿no? Estos parámetros que hemos visto, que además tienen unos valores predeterminados y a su vez unas abreviaturas, eso no es ni más ni menos que un idioma y las palabras, los términos en los que definimos cosas en ese idioma, cada una de esas abreviaturas. Un idioma en nuestro modelo dentro de Revit al final se define por esas palabras y el que lee el modelo tiene que conocer esas palabras. Me refiero a que cuando entramos en Nomenclator for Revit, voy a entrar con el estándar con el que estamos trabajando toda la tarde. eh, en el último momento, el modelador imprime una leyenda. Veis que hay aquí un botón para crear una leyenda de abreviaturas. Le digo que imprima. Le voy a dejar que imprima y que termine. Vale. Y por aquí ya la he imprimido. Ya solo tengo que encontrarla. Que ya no sé ¿Tienes dónde ahí está. delante? ¿Mm?
Aquí, Abreviaturas de vale, sí, no, materiales. pero tengo, sí, la tengo delante, pero estaba buscando el apartado donde están el resto. Aquí tenemos las abreviaturas de materiales, pero también me ha rellenado las abreviaturas de los parámetros. Entonces, el parámetro de apertura que tenía un idioma, alguien tiene que saber que COR, supone corredera, que ABAT quiere decir abatible, que vaivén quiere decir vaivén. Si nosotros cogemos estas tres vistas que me ha generado Revit, que hablan de abreviaturas de materiales, como visteis en el webinar número 1, en este caso de parámetros, como tenemos en esta pantalla, si esto lo metemos en los primeros planos, pues es la hoja guía de cualquier mapa, ¿no? Es lo que tenemos permanentemente y lo va a sacar automáticamente del estándar que nosotros tengamos. De manera que nosotros pasamos este proyecto y ¿por qué? Porque cuando veamos etiquetada, nombrada una puerta, esa puerta va a venir nombrada y etiquetada con estas abreviaturas de manera automatizada dentro de Revit. Ya vimos en el webinar número 1 que podemos nombrar, debemos nombrar, en este caso las puertas, con las abreviaturas de los parámetros que tenemos generados dentro de nuestro plan de ejecución BIM. Y finalmente, tenemos exactamente lo mismo para los parámetros de tipo URL, es decir, para los parámetros externos. Una ficha técnica, unas instrucciones de mantenimiento, algún elemento que tenemos fuera, pero que lo queremos tener referenciado, queremos que en nuestro modelo aparezca ese link, ese parámetro de link, también podemos definir que esos parámetros estén rellenos y también el modelador va a poder ver si los tiene rellenos o le falta algo o se le ha olvidado rellenar algún parámetro y a última hora pues pasar ese chequeo que hemos visto antes y rellenar los que no tenga rellenos. O el coordinador BIM pedir el modelo, pasar el plugin y decir, oye, pues mira, es que te faltan los parámetros del 30% de las puertas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues esto es básicamente lo que es el Loin. Y a mí, como os decía, y a José Manuel también, nos gusta mucho porque evita una de las razones con las que nosotros hemos tenido problemas, y es la ambigüedad que genera el hecho de definir un loin, como decir, LOD 200 o LOD 350. No es que sea absolutamente ambiguo, porque efectivamente hay un documento donde se define qué tiene que tener cada uno de esos elementos, un documento en inglés, pero no nos olvidemos que es un documento en inglés pensado para una manera de trabajar absolutamente diferente a la que tenemos nosotros en España. Está pensado para formas de trabajar donde un proyecto de ejecución es un proyecto ejecutivo muy distinto al que tenemos aquí en España. Todos sabemos que en determinados LOD se pide, por ejemplo, la soportación de los conductos, los anclajes de los conductos. Creo que, salvo un proyecto de una central nuclear o alguna instalación industrial muy determinada, creo que nadie modela eso, ¿no? Bueno, pues hay LOD que lo piden y a veces se firma hacer un LOD o modelar un LOD sin saber muy bien lo que se ha firmado. Y nosotros intentamos evitar eso o intentamos que haya una herramienta que nos permita definir mucho más concretamente qué es lo que vamos a modelar a nivel geométrico, a nivel de información y a nivel de enlace externo. Sí. Pensando además que lo que vamos a hacer aquí lo vamos a reaprovechar en varios proyectos. Este trabajo, que la primera vez evidentemente pues es un trabajo de pararse a sentarse y sentarse a meditar, a veces a pelearse, a consensuar de manera previa, nos va a servir en muchos proyectos, no solo en el que estamos trabajando ahora, sino que seguro que nos va a servir en proyectos sucesivos. Sí, José, Y no solo ¿ibas a eso, decir como algo? dice, sí, no solo eso, como decía Carlos, dice, yo he tenido problemas como BIM Manager. Yo, si fuera BIM Manager, prefiero tenerlo muy desglosado, de tal manera que a lo mejor tengo que pactar, ¿no? El otro día teníamos una consultoría rápida, ¿verdad? Telefónica, antes de entrar con un organismo oficial. Oye, es que me piden modelar este tipo de cosas un poquito raras que dice el LOT, porque lo dice el LOT americano. Pues yo creo que puede ser razonable. A Miguel siempre le dice la frase, cuando alguien me discute un contrato me alegra, ¿verdad? Porque sabes que se lo ha leído. Dice que lo pretende Sí, cumplir, y menos esto que dice que es un poco raro. Pues esto, en cierto modo, siguiendo la cuestión que plantea Carlos de Pamplona, pues yo creo que está mucho mejor, ¿no? Pues serán las hojas que sean, 3, 4, 5, 12, 20, pero no, luego no tendrás problemas en que si tengo que modelar la pendiente, si la luminaria, parte del modelado en planta, tiene que tener una representación estandarizada. Esto lo sabemos todos los que hemos auditado o sufrido modelos que no llegan bien.
¿vale? Es mejor tener un documento un poquito más elaborado, más trabajado, más concienzudamente creado, desglosado, que un simplemente modelo LOD 350. Eso no voy a repetirme, pero es un camino que solo nos lleva a discutir. Esta mañana hablaba con un compañero de Granada que compró Nomenclator hace 7 días, hace una semana, y hoy estaba hablando con él para ver qué tal le había ido. Y me contaba que había tenido un problema porque había entrado gente nueva a trabajar en su empresa, gente que no sabía cómo había que modelar. Obviamente la han contratado nueva recientemente porque tienen una punta de trabajo y tampoco tienen tiempo de enseñarles cómo es el estándar de su empresa y demás. Claro, no pueden poner a una persona de la que está trabajando encima del nuevo a contarle 8 horas cómo se hace las cosas en esa organización. No es que no sepa modelar el que ha venido, sino que el que sabe modelar sabe, pero lo hace o bien como ha aprendido o bien con las manías o costumbres que tiene de la empresa anterior en la que estaba, ¿no? Esta es la forma o esta es un apoyo, una manera de transmitir de manera muy rápida a las personas que entran de repente nuevas en una organización, porque en una hora se le explica dónde puede acceder y ya no tenemos que estar tan encima de ellos, ¿no? Porque automáticamente él sabe que en este proyecto determinado ahora estoy dentro de Revit, aunque veis esta pantalla azul, está dentro de Revit, entramos en el estándar adecuado, nos venimos al Loin y en el Loin, si esa persona tiene que modelar puertas, pues no tiene nada más que seleccionar las puertas y leerse 7 líneas y sabe lo que tiene que hacer, sabe los parámetros que tiene que rellenar y cuando vaya a rellenar esos parámetros, si lo hace desde aquí, sabe qué valores son los permitidos y sabe que si mete un valor que no está permitido, desde aquí no lo va a poder hacer y si lo hace directamente desde la ventana de rellenar parámetros de Revit, desde las propiedades del elemento o desde una tabla, cuando pase el chequeo, le va a poner en rojo que no vale, que ese elemento está mal, ¿no? De manera que permite Y, homogeneizar el trabajo de una manera muy cómoda a aquellos que tienen equipos pues que crecen y nuestro trabajo sabemos que es así, los equipos crecen, decrecen, de repente se contrata personas de apoyo que luego vienen, van, etcétera, etcétera. Sí, José. y sí, yo como señor de la ISO, que parece que soy el señor de la ISO, no. Y también no solo si tiene que modelarlo, ¿veis? Que tiene una columna responsable, tax team, por ejemplo, la famosa matriz de responsabilidades, que la ISO no marca en ningún sitio modelo, porque no tiene muy claro cómo se puede hacer eso, porque pide tantas variables que no cabe una tabla de Excel de 2 dimensiones. Pues con esto se define, por lo menos así estamos certificados nosotros, no solo qué es lo que hay que hacer, cuándo, sino quién, que es en definitiva el resumen de la matriz de responsabilidades que te exigen, por ejemplo, un cliente cuando te pide un BIP. Vale, usted cuénteme cómo va a dividir el modelo, qué estructura federada va a tener, qué equipos de trabajo, si tienen competencias, y ya llegando a la parte de información del modelo que tiene que contener, pues dígame de su equipo quién va a hacer qué y si va a rellenar esto del tambor de la puerta y en qué fase, ¿vale? O sea que también en ese en cierto modo, volviendo a lo que he contado al principio, vamos cerrando aquellos cabos sueltos que otras herramientas o otras formas de trabajar no terminaban de cerrar respecto a todo lo que se pide en un proceso BIM ISO correctamente, ¿no? Todas las ventanas que veis, todos los subapartados están generados para que esté completamente definido según la ISO. Por cierto, si no hay que cumplir la ISO, porque de momento nadie la pide cumplir, de momento tampoco es necesario recumplimentar todos los apartados. Pero hay cosas como estas, el LOIN que se va a modelar, que yo creo que es importante incluso a nivel de que te subcontratan el modelado. En un contrato, tú lo generas aquí, lo sacas mejor a Excel que a Word, ¿verdad? Mm. Y lo discutes con tu arquitecto que te contrata, porque a lo mejor no sabes Revit, pero tú sí sabes Revit y se lo vas a modelar en BIM, que es un caso bastante común en el mercado hoy día, y así no debería haber problemas. Digo no debería porque siempre hay alguien que aparece por allí pidiendo cosas que nadie jamás ha firmado en ningún sitio, pero bueno. Así por lo menos reducimos la cantidad de problemas a la hora de contratar, en cualquiera de los puntos, desde la propiedad hasta el delineante BIM. De hecho,
Una de las cosas que pide la ISO es que entre estos tres niveles de información, la información geométrica, la información paramétrica o la información externa, si debe de prevalecer, porque hay alguna incoherencia ante alguno de ellos, si debe de prevalecer alguno de los elementos que tengamos, el programa nos permite ordenar Jerarquía. la jerarquía. Gracias, José. No me salía la Está palabra. puesto Nos ahí. permite ordenar la jerarquía. Eso me pasa por no leer, por no le voy a piñón fijo. Nos permite ordenar jerárquicamente cuáles son los elementos que queremos tomar como elementos importantes, digamos, ¿vale? De manera que nosotros los definimos aquí y cuando el modelador venga a la parte en la que está viendo el LOIN, sabe cuál es el elemento que en este caso es jerárquicamente más importante o que tiene que prevalecer sobre los demás. Para terminar, dos cosas. La aplicación de escritorio también nos permite definir una cosa importante en los planes de ejecución BIM, que es la matriz de interferencias. A nosotros siempre nos ha horrorizado bastante esas matrices de interferencias que vemos que están hechas con ese esquema que tienen los cuadros de distancias kilométricas entre ciudades, ¿no? Aquellos mapas O la, que o teníamos en la el Liga de coche Fútbol. antiguamente, La Liga de Fútbol, o la Madrid-Barcelona, liga de Barcelona-Madrid. fútbol con los partidos, efectivamente, efectivamente. ¿Cómo se nota que tú has sido más futbolero que yo? Pues teníamos los equipos o las ciudades en horizontal y en vertical, en ejes de ordenadas y de abscisas, y íbamos marcando. Entonces, esos matrices de interferencia al final nos dan una cantidad de controles que deberíamos hacer, que simplemente viéndolos sabemos que no se van a hacer. Pero no porque seamos desconfiados, sino porque multiplicar cada uno de esos elementos por 25 minutos que te lleva a poder hacerlo, comprobarlo y si hay que hacer una modificación, modificarlo y volver a comprobar de media, pues saldría un número de horas que evidentemente no va a haber recursos en ningún proyecto para hacer eso. Eso, como dice un amigo mío Eh, físico, es que el tiempo es finito en intervalo cerrado, vamos, que no podemos hacer, y ahí hay ejemplos que se ven por internet, incluso de organismos oficiales, como 300 conjuntos de choque por mínimo 20 minutos, pues sabemos que no se van a hacer. es imposible. De manera que es mejor definir de una manera certera qué elementos son los que vamos a controlar de una manera mucho más sencilla y sin recurrir a esas matrices. En un simple listado donde podemos elegir entre categorías de Revit o elementos de OmniClass, Uniformat o GuBinClass. Podemos utilizar cualquiera de esas clasificaciones. Dependiendo de la clasificación que estemos utilizando, pues nos aparecerá un listado en el que podremos definir uno de los conjuntos. Esto es un ensayo, esto no lo cogeríamos, pero podríamos coger zapatas, pues por ejemplo cogeríamos contra elementos de tuberías que tuviéramos por aquí o elementos en fin, dependiendo de la Sí, clasificación que tengamos, buscaríamos el elemento correspondiente, canalizaciones de agua tratada, por ejemplo. Y diríamos quién es el equipo responsable, en este caso sería el equipo de MEP, lo pediríamos en el proyecto de ejecución y en la obra, le dejaríamos cero de tolerancia en una prioridad alta, podríamos definir que solo para tuberías mayores de 90 milímetros de diámetro y directamente añadiríamos al listado sí. una más. Aquí, como veis, hay muchas, porque bueno, este es el archivo de ejemplo que tengo para enseñar y cada vez que lo enseño creo una más. Dime, José. Sí, un inciso nada más, explicativo. La matriz de interferencia no está exigida por la norma ISO. Eso primero, ya que estamos hablando no solo de nomenclator, sino de cumplir la norma. Es verdad que se pide muchas veces, pero no aparece por ningún sitio que en la norma ISO nada de matrices de interferencia. Lo que pasa que es verdad que es bastante común que te lo soliciten. Y por otro lado, ya a modo didáctico, me pongo en modo didáctico, curiosamente, yo que soy muy revitiano, hay que reconocer que utilizar Uniformat es mucho más ventajoso a la hora de hacer matrices de choque. Porque, por ejemplo, en la fase inicial del proyecto básico o en la primera fase de coordinación de un proyecto de ejecución, que estás empezando, pues puedes elegir el conjunto, como hay que el primero, instalaciones contra cimentación.
y es mucho más fácil de seleccionarlo con Uniformat que con las categorías de Revit. O sea que en este caso, aquí sí que me salgo de la norma de Revit y yo creo que además como lo tiene Uniformat, está dentro de Revit, es más aconsejable hacerlo con otros estándares que el propias categorías de Revit. Simplemente anotar esas dos cuestiones. ¿Mm? Perfecto. Pues si os habéis dado cuenta, si hemos ido siguiendo los ítems o los botones de nomenclator de izquierda a derecha, hemos llegado por a la derecha, tendríamos todo lo que debe de incluir un plan de ejecución BIM y además yo creo que bastante completo, sobre todo si dedicamos el tiempo a establecer las normas y el LOIN. No hemos visto las nomenclaturas porque las vimos en el primer webinar con los criterios de nomenclatura que tengamos, pues ya nos aparecerían también aquí, los habríamos hecho con estos botones que tenemos en esta parte izquierda de la pantalla dentro de Nomenclator y eso también, como vimos en el primer webinar, tiene un reflejo en la aplicación, en la automatización dentro de Nomenclator for Revit, ¿vale? Y si hay algo que a nosotros se nos ha olvidado, en la aplicación y de repente alguien dice, no, es que yo quiero incluir un apartado más para que se imprima dentro de nuestro plan de ejecución, etcétera, etcétera. Hemos dejado abierto un campo de otros apartados donde podemos definir los puntos que queramos con un texto, con una imagen directamente para que se imprima dentro del documento, es decir, para Sí, apartados que a lo abre, mejor vale. Abre el estándar de sí, arquitectura que hay, por ejemplo, el que tuvimos que presentar para Enor. es que no lo tengo eh, aquí, no lo tengo aquí, no lo tienes José, no tú. lo tengo Bueno, aquí, no, no pues te lo tengo, no como lo decía tengo. Miguel, hay falta algún apartado. Has dicho que podríamos generar un BIP bastante exacto. No, están todos los campos que pide la ISO. No es que bastante, están todos los campos. Lo que pasa es que nadie pide la ISO estrictamente. Y además, lo que se suele pedir es un pliego BIM de administraciones o de clientes privados, poco, la verdad. Y que si faltara algún apartado, por ejemplo, el único que faltaría, que tampoco está muy bien explicado en la ISO, es el de las relaciones entre información, que eso se hace casi en el LOIN, o cualquier otro que pueda surgir, tenemos ese campo de crear apartados extras, ¿no? Ya habrá que redactarlos, no está estructurado. Y preguntaba a Carlos, dice, ¿el LOIN es exportable? Bueno, todo lo que hacemos en VIP, y esto te lo sabes tú mejor, me corriges si se puede exportar a Word o a Excel, pero como tú bien decías, a mí me gusta mucho mejor en Excel. Yo creo que es un formato que juega mejor con el modelo que es una base de datos. De hecho, de los formatos en Excel yo creo que son más manejables, tienen mucha más lógica a la hora de introducir información y leerlos que un Word, que el Word es secuencial desde la hoja 1 a la 2. Con hojas y pestañas de Excel se manejarían mejor. Que no sé si vas por ahí, pero a mí me gusta más. De hecho, esto es una experiencia que tuvimos con un BIM Manager inglés que pedía el BIM Manager de la propiedad y tenía unas plantillas macro de EIR y que solo los arquitectos solo tienen que rellenar. Y se leía infinitamente mejor. Ibas por las pestañas, te ibas a tal sitio, podías volver atrás en las pestañas. Al fin y al cabo, no sé si estáis de acuerdo, Excel es el mejor programa BIM que jamás han inventado, ni Revit ni nada. Pero, Carlos, ahora te completa la información Miguel, que lo está haciendo. Se puede exportar a Word, si tienes que presentar el típico PDF de la administración que nadie va a leer, o si quieres ser más operativo, desde mi punto de vista, yo preferiría trabajar en Excel. Pero bueno, a veces nos piden papel, aunque sea en modo PDF. Bien, respondiendo a lo que preguntaba Carlos, en la impresión, en la exportación a Excel, nos va a imprimir el LOIN. Este lo acabo de sacar mientras estaba hablando José Manuel. He sacado solo el LOIN para tardar menos, pero aquí estaría todo. Estaría el directorio de agentes, el modelo federado, las nomenclaturas, en la matriz de interferencias o class, en fin, está todo, solo que solo he sacado una parte que es el LOIN y la tenemos ordenada por categorías. De manera que aquí tenemos con sus colores, habéis visto que dentro de la aplicación de Nomenclator for Revit, voy a llegar al LOIN. Vale, tenemos los colores azul, rojo y amarillo para geometría, información interna del modelo, información incluida en el modelo y links externos.
En Excel también tenemos esos mismos colores, el azul, el rojo y el amarillo. Aquí tenemos las fases en las que hay que, o las que se requiere cada uno de ellos, los textos, los parámetros, en fin. Esta es la forma en la que lo vas a ver. Y luego aquí abajo lo que tienes es una pestaña para cada categoría. Aquí tienes las puertas, por ejemplo, que hablamos antes de ellas, con sus parámetros, etcétera, etcétera. Hay alguna columna, alguna fila que a lo mejor hay que ampliarla un poco porque tiene mucho texto, porque las clasificaciones son muy largas, ¿vale? Pero estas son fichas que, como dice José Manuel y Carlos también, pues muchas veces son más operativas que el Word, que a veces es más complicado, ¿vale? Bueno, pues esa sería un poco la manera en la que saldría. Y finalmente, y con esto ya sí que termino, porque no quiero que se extienda mucho la sesión para no aburriros y que sea un tostón para vosotros, tendríamos la nomenclatura de archivos. Voy a ampliar esta ventana. La nomenclatura de archivos nos permite definir para cada uno de los documentos que tengamos en nuestro proyecto, no solo para los modelos BIM. Es más, esta ventana que veis aquí podría servir para nombrar los documentos de cualquier organización, de cualquier sector que se os ocurra, no necesariamente los modelos de o los documentos, mejor dicho, de un proyecto de construcción. Podría servir para los documentos que utiliza mi mujer en su empresa, que no tiene absolutamente nada que ver con la construcción. ¿De qué se trata? De nombrar los documentos con una sucesión de parámetros determinado. En nuestra página web, hace unos meses, sacamos una publicación que la tenéis disponible de manera gratuita, que es esta, el manual de nomenclatura de elementos BIM con Revit. Por aquí hay un botoncito de descarga, por aquí abajo. Bueno, pues si pincháis en ese botoncillo de descarga, es un PDF muy sencillo, muy esquemático, sobre todo muy esquemático, donde podemos ver cómo nombrar los diferentes elementos de un modelo. No es un documento como por ejemplo el que luego salió con la Building Smart, en el que también hemos participado, de nombrar documentos con la ISO, sino de nombrar elementos y también documentos. En este caso nos habla de cómo nombrar, pues por ejemplo, los muros o cómo nombrar las puertas y se hacen unas propuestas de cómo nombrarlas, pero también al final aparece una propuesta de nombrado de documentos que al final es prácticamente la misma que tiene la Building Smart, porque no porque nosotros hayamos coincidido con ellos con nosotros, sino porque hay mucha gente en el mundo que ha pensado esto de manera anterior y al final todos vamos llegando de manera, no voy a decir individual, pero casi en Bueno, paralelo vamos llegando a las hay, mismas hay- conclusiones. hay que decirlo, realmente esto ya lo tienen muy trillado, pero preguntaba Francisco, uniforme Uniclass, está en la forma de nombrar documentos de Uniclass, que ya está comprobada. Y aquí me sucede una cosa curiosa cuando implantamos, claro, cuando ven estos documentos, no sé si te pasa a Carlos como BIM Manager o cualquier otro de los que estáis, pues se te ponen en contra. Dice, uy, qué de códigos hay que rellenar para poner el nombre de un plano. Pero al final luego te van haciendo falta, te van haciendo falta. Y en ese comercio, comercio fenicio de quito un código 2 al final, a los meses, tienes que poner literalmente lo que han inventado el Uniclass y Uniforma, ¿no? Preguntaba Francisco, en base a vuestra experiencia, ¿mejor Uniforma que Uniclass para matriz? Da igual, Uniforma y Uniclass son primos hermanos. Unos americanos, los ingleses copian de los americanos y al fin y al cabo son muchos años de experiencia de esta gente y son 250 millones de americanos, no serán tan tontos. Ya han inventado la rueda y resulta que es redonda. Pues aquí yo creo que podríamos ir a beber directamente de sus estándares, con alguna excepción, como por ejemplo la clasificación, que no vale para nada, que los propios británicos y americanos ni utilizan, pero que Building Smart, nosotros y Uniclass, pues es que casi todos hemos copiado de la americana, que es muy antigua. Exacto. Pues como veis, aquí falta una frase, como hemos querido ser lo más sintéticos posibles, nos hemos olvidado de la frase más importante, que es que nombraremos un documento con un objetivo, y es que sea una manera de nombrar homogénea que utilicemos todos en la organización o en el proyecto, pero sobre todo que no necesitemos abrir el proyecto para saber lo que contiene.
para conocer cuál es su contenido, ¿no? Sino que el nombre del proyecto, en este caso, por ejemplo, este nombre que veis aquí, pues nos sirva para saber lo que tiene dentro, sin necesidad de abrirlo. Y para eso tendremos que conocer pues estas abreviaturas que tenemos por aquí. Es tan sencillo como que establecemos una serie de atributos a los documentos y dentro de los atributos definimos cómo tienen que ser. Entonces, si yo hago aquí doble clic, pues hay aquí una serie de atributos, el código de proyecto, el originador o empresa que ha originado ese documento, el volumen o sistema para definir a qué parte del proyecto o a qué zona hace alusión, el nivel o localización para saber el nivel o también una zona en la que puede estar o que puede estar definida dentro de ese documento, o si es general, pues general, el tipo de documento, disciplina, en fin, hay una serie de parámetros, ¿no? De los cuales los más importantes, pues como veis, es el último, el de estado o disponibilidad o revisión. Y aquí podemos establecer perdón, en las limitaciones que le hago. Por ejemplo, si yo quiero que el proyecto sean códigos en letras mayúsculas, pues marcaré que sean letras mayúsculas. Si solo quiero números, marcaré que sean números. Si quiero que tenga máximo n caracteres, pues pondré aquí ese número n. Si es mínimo, lo pondré aquí. Si quiero que sea un número exacto de caracteres, como por ejemplo en este caso, he decidido que el número tienen que ser solo números y además solo puede tener 4 caracteres, pues defino mínimo 8, máximo 8, perdón, mínimo 4 y máximo 4, de manera que solo puede tener 4. Y si quiero tener una composición fija, pues establezco una composición fija, de manera que aquí en esta casilla colocaré elementos, si son letras, AES, si son números, unos, y si es cualquier otro carácter, un punto. De manera que aquí me va a permitir, lo que estamos permitiendo es que haya siempre una V necesariamente y después un número. ¿Vale? Eso es lo que estamos permitiendo en ese elemento. Y si yo quiero definir los tipos de documentos, ¿qué tipos de documentos voy a tener en mi proyecto? Voy a tener actas, voy a tener cálculos, control de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Listados que son, por supuesto, totalmente personalizables. Nosotros no queremos imponer ni siquiera, bueno, sí, proponer, sí proponemos, pero no queremos imponer ninguna categorización que a nosotros se nos haya ocurrido, ni siquiera otra que haya los diferentes estudios que hay al respecto y proponer una, porque entendemos que cada uno debe saber lo que le interesa y lo que no, y esto es totalmente personalizable. Se añade una abreviatura y se añade un valor, un significado a esos documentos. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para lo siguiente. Una vez que tengamos eso definido, yo busco una carpeta de mi proyecto, voy a buscar una que yo tengo ya aquí preparada con una serie de documentos. Veis que estos documentos tienen un nombre más o menos críptico. Es verdad que aparentemente es un nombre críptico porque tiene abreviaturas que a su vez tienen su significado y si no conozco las abreviaturas no sabré el significado que tiene. Os aseguro que no es más críptico que otros lenguajes en los que nos movemos con bastante facilidad. Para mí un pentagrama pues es absolutamente críptico hasta que alguien me explicó un día que era una corchea, una semicorchea y de repente un día te encuentras leyendo un pentagrama cuando pensaste que jamás podrías hacerlo. Pues cuando nos acostumbramos a unas cuantas abreviaturas, que no son tantas, esto se lee de manera muy sencilla. Pero veis aquí que ya me dice que estos documentos, que son archivos que están dentro de esa carpeta que yo he seleccionado, tienen cosas que están mal. Por ejemplo, aquí la disciplina está mal. ¿Por qué está mal? Bueno, busco el color, este es el color rojo, y me dice que tiene un valor predefinido no válido. Aquí abajo hay una pequeña leyendita, ¿no?, que tenemos por aquí. Esta la vamos a cambiar, José, la vamos a cambiar de sitio, ¿eh? La vamos a poner aquí arriba, me lo recuerdas. Es Entonces, que estás aquí mayor directamente ya y no ves nada. estoy mayor y no veo, es que es verdad. Y cada vez, y no va a ir a mejor, ya te lo digo. Entonces, vengo aquí y ya me dice que tenía valores que no valían. Aquí me dice que solo pueden ser mayúsculas. Bueno, pero además tiene una serie de valores predefinidos que los habíamos visto antes, ¿no? Bueno, pues yo le voy a decir que esto corresponde a arquitectura. Vamos a suponer que este documento corresponde a arquitectura. Le digo que sí, que quiero cambiar el nombre y habéis visto que me lo ha cambiado a arquitectura y ya tengo el nombre del documento válido. Y así voy haciendo con todos los documentos. En este caso, el código Bueno, de proyecto tiene aquí un código. te has saltado una cosa. Sí, dime, Te has saltado una dime, ¿qué me he cosa. saltado? En la versión gratuita tienes el nombre válido, pero en la versión hay una versión gratuita que te comprueba si están bien o mal los nombres y puedes emitir un informe para que los cambien.
pero en esta versión ya de suscripción, pues te cambia el nombre del fichero ya automáticamente en Bin360, en la lista Excel o en la carpeta que elijas, ¿no? Y además esto lo Sí, hace lo que también estoy... Bin360. Sí, sí, perdona. Sí, sí, sí. Pero no, Esto sigue tú, también sigue tú, José, perdona. lo hace Bin360 después que nosotros, hay que decirlo todo, pero no te reescribe los nombres de los ficheros, ¿eh? No, 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 no lo hace. O sea que por ahí le No, ganamos eso no, por la eso que mano un acabo, poquillo. Por la mano le eso que ganamos por acabo un de hacer no poquillo. lo hace, no lo hace bien 360. Lo que hace bien 360 lo mismo que hace la aplicación gratuita, que es esto que estáis viendo ahora mismo, ¿no? Esta pantalla que estáis viendo ahora mismo, nomenclito gratuito, lo hace esta comprobación y os dice qué es lo que está mal. Lo que no hace es lo que yo he hecho ahora mismo de arreglar desde aquí directamente el nombre. Esa es la aplicación de pago, efectivamente. Pero esto se le puede mandar también, como dice José, a alguien, ¿no? Si yo pincho aquí en el botón HTML, lo que hace es sacarnos voy a cambiar el nombre, informe, le llamo informe y nos va a abrir un informe, este que estáis viendo aquí, donde me dice los nombres de los archivos, cuál es el que está mal y por qué. En este caso me lo dice con un código de colores que lo tenemos aquí arriba para que yo le mande este archivo a alguien y lo pueda modificar. A lo mejor yo no me tengo que dedicar a arreglar los nombres de los archivos, sino que detecto que los nombres de los archivos están mal, simplemente pasando la herramienta y no necesito cambiar los nombres de los archivos. Es otro el que los va a tener que cambiar. Y así sucesivamente. Vamos a hacer un webinar exclusivamente solo para hablar de esto, para hablar de estas nomenclaturas de documentos y de una cosa muy importante que no voy a hablar ahora para no entreteneros, que es el estado y la revisión. Y es un webinar que yo os recomiendo, claro, ¿cómo no os lo voy a recomendar? Dice, lo vais a hacer vosotros, ¿cómo no lo vais a recomendar? Os lo recomiendo porque creo que es de las cosas más interesantes, porque como os dije al principio, la nomenclatura y el pararse a pensar en la nomenclatura implica pararse, está implícito pararse a pensar en otras muchas cosas, en el flujo de trabajo, en la disponibilidad de esos documentos, y hay detrás de esta simple abreviatura o abreviación de los nombres, con estos dos últimos parámetros hay un trasfondo casi, yo me atrevería a decir casi filosófico de una forma de trabajar dentro no solo del mundo BIM, ¿eh? Esto que estamos viendo, esta pantalla, aunque está en Nomenclator y está pensada para BIM y demás, en realidad es algo que podemos hacer, como ya imagináis, en CAD o en cualquier otro sector, como os decía antes, ¿vale? Y creo que no me he olvidado de nada. José. Pues nada más, ¿no? Como decía Carlos, que es fundamental, sí, que intentaremos hacer una buena explicación. Espero la grabas y se la cuentas a tus gestionados como BIM Manager, porque la verdad es que es crítico. Es una pelea, esas dos columnas con las que acaba, lo último de todo lo que vamos a hablar, el estado, disponibilidad y la revisión, es una batalla que nos cuesta muchas bajas, pero irrenunciable en cualquier implantación y flujo de trabajo. Si no, tendremos, como siempre nos ha pasado, un plano en la planta quinta con viento, un plano sin acero, sin saber si es el último o el penúltimo, y no sabemos si estamos echando el hormigón o poniendo bien el tabique, porque no hay un código como Dios manda. Eso de colocar fechas en los nombres de los ficheros, por favor, creo que ya es hora de que lo dejemos aparte y que tengamos una cosa que ya está inventada, porque además eso está inventado ya, de la PAS y de la Uniclass, y eso está reinventado, muy probado, y yo creo que ahí hay mucho dinero. Vamos a hablar ya de dinero. Simplemente el estado y la versión en un proyecto puedo ahorrar, vamos, tranquilamente los honorarios de cualquier BIM manager de un proyecto. Pero en el primer mes. No sé qué opináis los que tenéis experiencia, pero, pero sí. Yo creo que haremos un buen ejemplo con un realista y la gente que ha tenido experiencia en obra se dará cuenta que eso es importante, ¿no? Para que no te inunden los planos que no valgan y para que cualquiera que pase por allí, aparejador, constructora o encargado, sepa que está con el plano bueno. Y cuando hay que tirar 100 metros de muro, eso es muy duro, es muy duro, ¿eh? Porque no has utilizado el plano correcto. No sé si os ha pasado a vosotros en obra, pero al fin y al cabo todo esto que contamos no es tanto para hacer modelos bonitos, no, es para que nuestro seguro nos lo agradezca, ¿verdad, Morea? Y para que Pues sí. nos pongan un bonus. Creo que han quitado Y el para bonus. dormir, y Nos han para quitado el bonus y dormir el más malus, ¿no? Pues tranquilos. sí, todo Y esto el del BIM está malus, muy sí, sí, sí. bien, es
porque queremos hacer obras y proyectos mejores, tanto en fase de obra como de proyecto. Todo lo demás es accesorio. Solo, solo recordaros una última cosa. Tanto Nomenclator como Nomenclator for Revit son aplicaciones que tienen una versión gratuita y tienen una versión de pago. Ambas se descargan desde nuestra página web. Tenéis Nomenclator Manager y Nomenclator for Revit. ¿Vale? No voy a hablaros de precios porque los tenéis en la página y los precios creo que, como son, creo que realmente bajos, son lo menos importante. Si vais a la página, eh, aquí donde dice versión gratuita, tenéis el botón de descarga. Se descarga la misma versión. El que tenga la versión de pago, pues tiene un código para poder activarlo y el que no tenga el código para activarlo porque no haya comprado la versión, la descarga y podrá utilizar todo lo que sea gratuito. Por ejemplo, en Nomenclator Manager, esta aplicación que os acabo de enseñar, que es para nombrar elementos, a la que se accede desde aquí, desde nomenclatura de archivos, es gratuita en lo que se refiere a la comprobación. Es decir, hasta aquí, hasta este elemento donde estoy comprobando qué es lo que está bien o mal, es gratuito. Luego ya el hecho de modificar el archivo, el nombre del archivo, eso ya está en la versión de pago. Y en la versión de Nomenclator for Revit, igualmente hay un botón abajo a la izquierda en la versión gratuita que dice descargar, desde ahí se puede descargar. Muchas, no todas, pero muchas de las funciones que tiene Nomenclator for Revit son gratuitas y se pueden utilizar. De manera que, bueno, las podéis probar y demás. Y nada más, no os puedo decir nada más. Creo que intentar organizar nuestros modelos no es una cuestión de dinero. Nomenclator for Revit vale 2,5 € al mes por usuario. Me da esta cosa decirlo. Y Nomenclator Manager vale 8 € al mes por usuario. Luego, creo que no es una cuestión de dinero, sino yo creo que es una cuestión más de voluntad y de intentar hacer las cosas de otra manera. Pensamos que puede ser en algunos casos mejor y más organizada. Y si puede ayudar a eso, nosotros nos daremos con un canto en los dientes. Estamos a vuestra disposición si necesitáis crear. Tenemos trabajos de consultoría también para crear estándares para organizaciones, un estándar con el que podamos comprobar modelos. Estamos trabajando con empresas que piden modelos a otras empresas, es decir, promotoras que piden modelos a estudios de arquitectura y demás, y colaborando con ellos en la creación de los estándares, etcétera, etcétera. Y hacemos también colaboraciones puntuales o consultorías puntuales en implantaciones que estéis haciendo. Y por supuesto, queremos que nos deis, los que lo vayáis a utilizar de una forma o de otra, el feedback y las sugerencias que nos puedan hacer mejorar la aplicación. Así que cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengáis, pues estamos abiertos a todo ello. No sé si tenéis alguna pregunta, no he estado siguiendo las preguntas. Eh, Mira, Francisco dice que está contento. Cuando vosotros nos decís eso que tú acabas de decir, que estás bastante contento, y bueno, ya cuando me dices que estás contento con la inversión comparándola con el retorno, pues te aseguro que me haces feliz. Y por una, nos haces feliz, porque hemos echado muchísimas horas, como ya sabéis muchos de vosotros, y estamos absolutamente convencidos de que esto puede ayudar. Y si vemos que de verdad ayuda, pues bueno, pues ya nos has alegrado la tarde, Francisco, que lo sepas. Gracias, Iñaki, también, que os veo por ahí. Y bueno, pues si no hay más preguntas por mi parte, no sé si tú tienes algo, José. Nada, que nada, agradecer la asistencia de todos y vuestros Muy bien. comentarios. Pondremos el enlace al vídeo por si queréis ver alguna parte también, lo colgaremos en LinkedIn y demás. Y bueno, permaneced atentos porque
al menos 2 webinars más, uno para hablar sobre nomenclaturas de documentos y otro para hablar de auditorías de modelo. Todo ello con Nomenclator, que creo que van a ser muy interesantes, muy específicos y muy interesantes también. Así que muchísimas gracias, buena tarde, buen puente, que tenemos un puente, que eso es importante también, que no todo va a ser BIM y nos vemos pronto. Gracias. Venga, hasta luego.